Hay algo que está pasando ahora mismo en los mercados financieros que solo ocurre una vez cada 10 años. Y la última vez que ocurrió, personas completamente normales, con sueldos normales, convirtieron unos pocos miles de euros o dólares en una riqueza que cambió sus vidas para siempre. Soy Javi, el inversor vago, y en este canal nunca te voy a engañar. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Déjame pintarte una imagen. Es el año 2009. El mundo acaba de atravesar uno de los peores colapsos financieros en décadas. La gente pierde su casa. Empresas que parecían eternas están quebrando. Los medios no paran de repetir que el sistema económico global se ha roto definitivamente. El miedo es tan denso que puedes cortarlo con un cuchillo. Y la inmensa mayoría de la gente hace lo que haría cualquier persona asustada: sacar su dinero de todo, esconderlo, esperar a que pase la tormenta. Pero hubo un grupo pequeño de personas que hizo exactamente lo contrario. No eran genios, no tenían información privilegiada, no trabajaban en Wall Street ni en la City de Londres. Eran personas normales que habían entendido algo fundamental sobre cómo funcionan los mercados, algo que la mayoría ignora porque nadie se lo enseña en el colegio, ni en la universidad, ni en ningún sitio. Y ese conocimiento los hizo ricos. ¿Qué sabían exactamente? Ahora te lo explico. Pero primero, quiero que entiendas por qué esto importa hoy, en este momento, mientras estás viendo este video. Cuando el pánico toma el control de los mercados, algo extraño e irracional ocurre. Los precios de empresas perfectamente sólidas, empresas que siguen vendiendo productos, contratando empleados y generando beneficios, se desploman a niveles que no tienen ningún sentido lógico. Las emociones de millones de personas empujan los precios muy por debajo de lo que esas empresas realmente valen. Y ahí está la oportunidad. En 2009, los índices bursátiles globales cayeron entre un 40 y un 60% desde sus máximos. Empresas que todo el mundo conocía y usaba cotizaban como si fueran a desaparecer al día siguiente. Y sin embargo, la gente seguía comprando sus productos, seguía usando sus servicios. Los negocios fundamentalmente buenos seguían funcionando. Solo que el precio en bolsa decía otra cosa. Las personas que entendieron eso, que compraron cuando todo el mundo estaba vendiendo, vieron cómo su dinero se multiplicaba por 4, por 5, por 7 en la década siguiente. Pero esto no fue la primera vez que ocurrió, ni de lejos. Aquí viene algo que necesitas saber, porque es la clave de todo lo que te voy a contar. Volvamos al año 2000. La burbuja tecnológica acaba de explotar. Todo el mundo decía que Internet había sido una mentira, una moda pasajera. Los mercados tecnológicos cayeron más de un 75% en algunos índices. Empresas que hoy son gigantes globales cotizaban a precios de derribo. Los expertos salían en televisión diciendo que la economía digital había muerto, que volvíamos a la vieja economía de siempre. Cualquier persona que compró en esos mínimos de 2002 vio multiplicar su inversión varias veces en los siguientes 5 años, y si tuvo la paciencia de mantener esas posiciones durante las 2 décadas siguientes, los rendimientos son prácticamente inimaginables. Hay acciones de empresas que en aquel momento cotizaban a precios ridículos y que hoy valen 50 veces más, 100 veces más, en algunos casos más. ¿Empiezas a ver el patrón? Vamos incluso más atrás. En 1987, los mercados globales cayeron más de un 20% en un solo día. Un solo día. Las personas que tenían sus ahorros invertidos vieron evaporarse una quinta parte de su dinero en cuestión de horas. El pánico fue absoluto. Se hablaba del fin del capitalismo, del inicio de una nueva Gran Depresión. Y sin embargo, en menos de 2 años, los mercados habían recuperado todo lo perdido. En 5 años, habían doblado. La historia se repite, una y otra vez, con distintos nombres, con distintas excusas, con distintos países protagonistas. Pero el patrón es siempre el mismo. Y ahora viene la pregunta que probablemente ya te estás haciendo. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? ¿Por qué los mercados se desploman y luego se recuperan una y otra vez desde hace más de 100 años? La respuesta tiene que ver con algo muy humano. Los mercados no los mueven los ordenadores ni los algoritmos en última instancia, los mueven personas. Y las personas operan bajo 2 emociones poderosas y muchas veces irracionales, el miedo y la codicia. Cuando las cosas van bien, la codicia se apodera de todo. La gente compra porque no quiere perderse las ganancias.
Los precios suben más allá de lo razonable. Se forma una burbuja. Y entonces algo ocurre. Una crisis, un shock, una mala noticia, y el miedo reemplaza a la codicia de golpe. Todo el mundo vende. Los precios se desploman. Pero el valor real de las empresas buenas no ha cambiado de la noche a la mañana. Eso es precisamente lo que el inversor legendario Warren Buffett quiso decir cuando pronunció su frase más famosa: sé temeroso cuando los demás son codiciosos y codicioso cuando los demás son temerosos. No es solo una cita inspiradora para poner en una taza de café, es una estrategia probada que ha creado más millonarios que cualquier otra aproximación a la inversión en la historia moderna. Y ahora quiero que conozcas a 3 personas reales que aplicaron exactamente esto. La primera es una profesora de 32 años. Cuando los mercados se desplomaron en 2009, todo el mundo a su alrededor le decía que esperara, que era demasiado arriesgado, que podía perderlo todo. Pero ella había hecho algo que muy poca gente hace: estudiar lo que había ocurrido en el pasado. Había leído sobre crisis anteriores, había visto el patrón. Tenía 15.000 euros ahorrados y los puso todos en un fondo indexado global, algo tan aburrido y tan poco emocionante como comprar un poquito de las 500 empresas más grandes del mundo de golpe. 11 años después, ese dinero valía más de 90.000 euros. No hizo trading, no miró los gráficos cada día, no intentó adivinar qué empresa iba a ser la siguiente gran historia de éxito. Simplemente compró cuando había miedo y tuvo paciencia. Pero espera, porque la segunda historia es aún más interesante. Un trabajador de la construcción de 45 años, en 2009, hizo algo que sus amigos pensaron que era una locura absoluta. Tenía 25.000 euros en su plan de pensiones, y cuando el mercado estaba en el suelo, tomó prestados 10.000 euros adicionales usando la línea de crédito de su vivienda y los añadió a su inversión. Sus amigos le dijeron que había perdido la cabeza. ¿Pedir dinero prestado para invertir durante una crisis? Eso es una ruina segura. Pero él había hecho los cálculos. Tenía un trabajo estable. Sabía que podía devolver ese préstamo en un par de años con su sueldo. Y sabía, porque había estudiado la historia, que los mercados nunca habían tardado más de unos pocos años en recuperarse después de una gran caída. 6 años después, esos 35.000 euros invertidos valían más de 110.000. Se retiró 7 años antes de lo que había planeado. Y la tercera historia ocurrió mucho más recientemente. En marzo de 2020, cuando la pandemia provocó el desplome bursátil más rápido de la historia moderna, más de un 30% en apenas 3 semanas, una enfermera que llevaba años ahorrando pacientemente vio la oportunidad que había estado esperando. Tenía 40.000 euros guardados en una cuenta que apenas generaba intereses. Sus padres le dijeron que estaba tirando el dinero. Sus amigos pensaban que era una imprudencia. Los medios no dejaban de anunciar el apocalipsis económico. Ella invirtió 30.000 euros en fondos indexados globales diversificados. Nada sofisticado, nada de intentar elegir la empresa ganadora. Solo el mercado global, en conjunto. En menos de 2 años, esa inversión valía más del doble. 3 personas, 3 historias distintas, un mismo principio. Ahora bien, sé exactamente lo que estás pensando en este momento. Es fácil decirlo ahora, mirando atrás. En el momento, con las noticias catastrofistas, con tu cartera cayendo en picado cada día, con tu familia y tus amigos diciéndote que saques el dinero ya, no es tan sencillo. Y tienes toda la razón. No es sencillo. Si lo fuera, todo el mundo lo haría y nadie perdería dinero en los mercados. El problema no es que la gente no conozca la estrategia. El problema es que las emociones toman el control en el peor momento posible. Saben que deberían comprar barato y vender caro. Pero cuando llega el momento de comprar barato, cuando el pánico es máximo y las noticias son terribles y su cartera está en rojo, se paralizan. O peor, venden en el mínimo, convierten las pérdidas en papel en pérdidas reales, y luego ven cómo el mercado se recupera sin ellos. Por eso lo más importante que puedes hacer es tener un plan antes de que llegue la crisis. Ahora, mientras las cosas están relativamente tranquilas, decidir de antemano qué harás cuando el mercado caiga un 30% o un 40%. Tener el dinero preparado, saber exactamente en qué invertirás y tener la disciplina mental de ejecutar ese plan aunque tu instinto te esté gritando que huyas. Sigue conmigo,
porque lo que viene ahora es lo más práctico y accionable de todo el vídeo. ¿Cómo reconoces que ha llegado ese momento de oportunidad? Hay 3 señales que se repiten en cada gran crisis histórica sin excepción. La primera es el pesimismo extremo en los medios. No me refiero a malas noticias normales. Hablo de titulares apocalípticos. Expertos saliendo en televisión a decir que esta vez es diferente, que el sistema no se va a recuperar, que estamos ante el fin de la economía tal y como la conocemos. Cuando ese nivel de catastrofismo domina el debate público, históricamente ha sido una señal de que el miedo ha ido demasiado lejos. La segunda señal es una caída de los índices principales de al menos un 30 o 40% desde sus máximos. No estoy hablando de correcciones normales del 10% o el 15%, que ocurren constantemente y son parte natural del mercado. Hablo de caídas que salen en los titulares de todos los periódicos del mundo, del tipo de caída que hace que gente que normalmente no habla de bolsa empiece a hablar de bolsa para quejarse. Y la tercera señal es la más contraintuitiva de todas: el miedo en tu propio estómago. Esa sensación de que quizás esta vez sí es diferente, que quizás el mercado no va a recuperarse, que quizás lo más sensato es quedarse en efectivo y esperar. Esa incomodidad visceral que sientes cuando piensas en invertir en medio del caos es paradójicamente una de las mejores señales de que es el momento de empezar a mirar oportunidades. Porque cuando invertir se siente cómodo y seguro, cuando todo el mundo habla de lo bien que va la bolsa, normalmente ya es demasiado tarde para entrar a buenos precios. Pero antes de que salgas corriendo a invertir todo tu dinero, necesito hablarte de algo igual de importante: el riesgo. Porque sí, hay riesgo. Las empresas pueden quebrar, los mercados pueden tardar más en recuperarse de lo esperado. La historia rima, pero no se repite con exactitud milimétrica. Por eso existen unas reglas básicas que debes seguir si quieres hacer esto bien. Primera regla: nunca inviertas dinero que puedas necesitar en los próximos 5 años. Este dinero debe poder quedarse invertido el tiempo que haga falta. No es el dinero del alquiler del mes que viene. No es el fondo de emergencias. Es dinero a largo plazo que puedes permitirte no tocar. Segunda regla: diversifica. No intentes elegir la próxima gran empresa ganadora. La inmensa mayoría de los inversores profesionales, con equipos enteros de analistas y acceso a información privilegiada legal, no consiguen batir al mercado de forma consistente a largo plazo. En lugar de intentar ser más listo que el mercado, compra el mercado entero a través de fondos indexados globales. Si el mercado global sube, tú ganas. No necesitas acertar con ninguna empresa en concreto. Tercera regla: si consideras usar apalancamiento o deuda para invertir, asegúrate de que tienes un plan concreto y realista para devolver ese dinero, incluso si tu inversión cae otro 50% antes de recuperarse. Si no puedes explicarte a ti mismo cómo lo devolverías en ese escenario, no lo hagas. Ahora bien, ¿por qué te estoy hablando de todo esto hoy? Porque mientras grabo este vídeo, a principios de 2026, estamos viendo patrones en los mercados globales que merecen atención. Ha habido volatilidad significativa en los últimos años. Muchos sectores han caído sustancialmente desde sus máximos. Los tipos de interés han estado altos durante un periodo prolongado. La confianza del consumidor es frágil. El crecimiento económico se ha ralentizado en muchas economías desarrolladas. No te estoy diciendo que estamos exactamente en el mínimo. Nadie puede saberlo. Lo que sí te digo es que estamos en un periodo donde el miedo empieza a dominar la narrativa, donde las valoraciones de muchos activos se están volviendo más razonables y donde las personas que tienen capital listo para invertir deberían estar prestando mucha atención. Hay empresas con negocios reales, con ingresos reales, con beneficios reales, que han caído un 50%, un 60%, un 70% desde sus máximos, simplemente porque se vieron arrastradas por el entusiasmo de 2021 y ahora están siendo castigadas por el pesimismo de hoy. Algunas de esas empresas son basura y se lo merecen, pero otras tienen negocios fundamentalmente sólidos que el mercado está ignorando temporalmente por culpa del miedo. Y aquí está uno de los datos más importantes de todo el vídeo. Históricamente, los mayores rendimientos del mercado no se producen durante los periodos tranquilos, cuando todo sube poco a poco y todo el mundo se siente seguro. Se producen en la fase de recuperación después de una gran caída. En los 12 meses siguientes a algunos de los grandes mínimos históricos, los índices globales han subido entre un 50% y un 70% en un solo año.
Y esos movimientos explosivos ocurren de forma tan rápida que si estás esperando en efectivo a que las cosas se vean mejor, te los perdés completamente. Para cuando las noticias vuelven a ser positivas, para cuando tu círculo social empieza a hablar de sus ganancias en bolsa, esa recuperación ya ha pasado. Ya estás comprando caro otra vez. Entonces, ¿qué deberías hacer de forma práctica? Si tienes dinero disponible para invertir a largo plazo, no entres todo de golpe. Usa una estrategia llamada inversión periódica o promediado del coste. Divide tu capital total en partes iguales e invierte una parte cada mes durante 6 o 12 meses. Así, si el mercado sigue cayendo, tus siguientes inversiones entran a precios aún más bajos, mejorando tu precio medio de entrada. Y si el mercado sube, al menos ya tienes dinero dentro participando de esas ganancias. Céntrate en calidad y diversificación. Los fondos indexados globales que replican los principales índices mundiales son el vehículo que más millonarios ha creado en la historia para inversores sin conocimientos especializados. No son emocionantes, no te van a dar una historia de éxito espectacular para contar en una cena, pero funcionan. Y funcionan porque no dependen de que aciertes con ninguna empresa en concreto. Solo dependen de que la economía mundial, en su conjunto, siga creciendo a lo largo de las décadas. Y eso, a lo largo de toda la historia documentada, siempre ha ocurrido. No intentes ser héroe. No necesitas encontrar el próximo gran ganador. Solo necesitas no cometer los errores que comete la mayoría. Comprar cuando hay euforia y vender cuando hay pánico. Voy a darte la síntesis de todo lo que hemos visto hoy, porque quiero que te quedes con algo concreto y accionable. Cada cierto tiempo, quizás 2 o 3 veces en tu vida como inversor, el mercado ofrece una ventana de oportunidad extraordinaria, porque el miedo colectivo empuja los precios muy por debajo de su valor real. Estas ventanas no duran para siempre, y no puedes aprovecharlas si no estás preparado cuando llegan. La profesora que invirtió en el peor momento de 2009 no tenía información especial. Solo había estudiado la historia y tuvo el coraje de actuar cuando nadie más lo hacía. El trabajador de la construcción que pidió dinero prestado para invertir durante la crisis no era un especulador temerario. Había hecho los cálculos y entendía la probabilidad histórica. La enfermera que invirtió durante el pánico de la pandemia no tuvo suerte. Llevaba años ahorrando específicamente para ese tipo de oportunidad. Personas normales, decisiones informadas, a ciencia, resultados extraordinarios. Dentro de 10 años, habrá gente mirando atrás a este periodo de 2025 y 2026 y diciendo, ese era el momento. Igual que se dice ahora de 2009, igual que se dijo de 2002, igual que se dirá de cada gran corrección que venga en el futuro. La pregunta es si tú serás de los que actuaron o de los que miraron. El miedo siempre va a estar ahí. Las malas noticias siempre van a estar ahí. El círculo de personas cercanas que te diga que es demasiado arriesgado siempre va a estar ahí. La diferencia entre quien construye patrimonio y quien no está en la inteligencia ni en los recursos económicos. Está en si esa persona entiende los ciclos, tiene un plan y es capaz de ejecutarlo cuando las emociones presionan en sentido contrario. El mercado ha recompensado la paciencia disciplinada todas y cada una de las veces en la historia, sin excepción. La única pregunta que queda es ¿qué harás tú con esta información? Si este vídeo ha cambiado algo en tu forma de ver la inversión, dale like y suscríbete. Y recuerda, soy Javi, el inversor vago, y aquí nunca te engaño. Una última cosa importante. No soy asesor financiero. Todo lo que has escuchado en este vídeo es contenido educativo basado en datos históricos. Cualquier decisión de inversión que tomes es tu responsabilidad y debe adaptarse a tu situación personal. Consulta siempre con un profesional cualificado antes de tomar decisiones financieras importantes.